La Academia de la Magistratura es el órgano oficial de capacitación del sistema judicial y fiscal peruano, reconocido constitucionalmente. Amables televidentes, bienvenidos a su programa Referente Jurídico, programa producido por la Academia de la Magistratura de la República del Perú. Se ha dicho mucho sobre la naturaleza de la composición que tiene nuestro país, nuestra sociedad, como una nación multiétnica y pluricultural, aunque a veces parecería generar más bien un enfrentamiento entre lo que constituye la idea de una nación como la composición de una sociedad basada en ciertos elementos que apuntan, hegelianamente hablando, a la realización de un espíritu común que engloba a todo este grupo social y humano, lo cual no permitiría en consecuencia la existencia de dimensiones pluriculturales, porque cada una de estas especies de grupos, cada uno de estos grupos diversos culturalmente hablando, generarían tantas naciones como tantos grupos podrían generar, con lo cual entonces no se podría construir una nación. De modo tal entonces que esa es la razón por la que algunos han sostenido en realidad que el Perú no constituye una nación única, ¿no? Sino más bien es una república compuesta de diversas etnias, con la tildación en la I, como lo establece el diccionario de la Real Academia, y otros mucho más, digamos, audaces en el uso de los conceptos señalan que inclusive el Perú es un país multinacional, compuesto por al menos 86 naciones, provenientes de 16 lenguas etnoculturales. ¿Qué tipo de país es el que tenemos y qué problemas y desafíos plantea precisamente este sentido de la pluriculturalidad en temas concretos del derecho que tienen que ver, por ejemplo, con el reconocimiento de los derechos humanos para todos ellos? ¿Qué son los derechos humanos desde esta perspectiva universales? O más bien existen tantos conceptos de derechos humanos como existen tantas dimensiones culturales o grupos humanos que generan su propia concepción de los derechos humanos. Y en el campo del derecho penal, ¿cómo aplicar sanciones a grupos que cometen una serie de actos sin tener conciencia o teniéndola a medias de que desde la perspectiva de otro grupo humano, el dominante, el mayoritario, es una acción ilícita? Son temas muy interesantes que están vinculados con la antropología jurídica, que el día de hoy vamos a tratar en nuestro programa y por lo cual tenemos como invitada a la doctora Betsabe Marciani Burgos, a quien tengo el placer de presentar el día de hoy. Bienvenida, Betsabe, a Referente Jurídico. Muchas gracias. Bueno, antes de iniciar esta conversación que ya se nos antoja muy sabrosa por la presencia de Betsabe Marciani, quiero resumir brevísimamente su currículum vitae, un extenso currículum, dicho sea de paso. Betsabe Marciani Burgos es abogada egresada de la Pontificia Universidad Católica del Perú, doctora en Derecho por la Universidad de Castilla-La Mancha y especialista en argumentación jurídica por la Universidad de Alicante. Entre otros varios textos, es autora de Tolerancia y Derechos, el lugar de la tolerancia en el Estado constitucional, texto publicado en Barcelona, en la editorial Atelier en el año 2016, El derecho a la libertad de expresión y a la tesis de los derechos preferentes, publicado en Lima en el año 2004, y un sinnúmero de artículos de investigación publicados dentro y fuera del Perú. Además, ella es profesora de argumentación jurídica de la Academia de la Magistratura
una brillante académica y jurista, a quien nosotros apreciamos mucho y por supuesto tenemos el grato placer de tenerla el día de hoy en Referente Jurídico. Bien, Sabi, vamos a iniciar entonces esta conversación sentando algunas definiciones básicas, algunos conceptos que nos van a servir, digamos, desde una perspectiva epistemológica para poder construir luego la argumentación que nos lleve a tratar de, si no resolver, y creo que no vamos a poder resolver definitivamente este problema, por lo menos plantear algunas propuestas que pueden ser tomadas en consideración a la hora de generar los debates que tiendan precisamente a identificar algunos términos de resolución de estos problemas sociales que se nos presentan. ¿Qué diferencias, qué relaciones existen entre los conceptos de pluriculturalidad, multiculturalidad, interculturalidad y comunitarismo? Bien, bueno, muchas gracias antes que nada por la invitación. A ver, el multiculturalismo, la multiculturalidad es un fenómeno que se presenta cuando dentro de un Estado tenemos muchos grupos étnicos, muchas culturas, ¿no es cierto? Y entonces empiezan a presentar estos problemas a los que tú muy bien te has referido, ¿no? Visiones del mundo distintas, sistemas normativos distintos, morales o incluso jurídicos, ya cuando hablamos de pluralismo jurídico, por ejemplo, ¿no? Y entonces el multiculturalismo se enfrenta a la pregunta de cómo gestionamos esta diversidad cultural, ¿no? El pluralismo, ¿no? Es un concepto muy trabajado por los sociólogos. Yo, por cierto, no soy socióloga, soy filósofa del derecho, y que se refiere precisamente a la idea de también la diversidad que se puede presentar además en distintos ámbitos. Hablamos así de un pluralismo jurídico, cuando por ejemplo tenemos distintos órdenes normativos, de un pluralismo moral o ético, que ya se reconocía incluso en el Estado liberal, es decir, la idea de que los individuos podemos tener creencias distintas, una moral distinta, y el pluralismo étnico, ¿no? Culturas nuevamente diferentes. El comunitarismo es una teoría filosófica, una concepción de la justicia, que en ocasiones se acerca mucho al multiculturalismo, en ocasiones muchos de estos conceptos se acercan, ¿no? Y que básicamente, y de forma muy resumida, estoy siendo muy simplificadora, sin duda, en muchos de estos conceptos, lo que establece es una crítica al liberalismo tradicional, a la visión liberal que se centra en el individuo, ¿no es cierto?, y que además proclama que el Estado debe mantenerse neutral frente a las ideas plurales del bien. El comunitarismo, en cambio, dice vamos a revalorar a las comunidades, los valores de las comunidades, las concepciones, las creencias comunitarias. Y en ese sentido el Estado, lejos de ser un Estado neutral, debería ser un Estado promotor, por ejemplo, un promotor de la diversidad. E interventor, además. Eventualmente. El problema con el comunitarismo es que puede terminar siendo aprisionar al individuo, ¿no? Imponer eventualmente el criterio de la cultura dominante, por decirlo de algún modo, de la comunidad que se quiere, cuya cultura se quiere privilegiar o promover o lo que sea, ¿no? Eso se ha presentado, por ejemplo, con los conflictos lingüísticos, ¿no? En algunos lugares, donde se dice, bueno, para promover la lengua de esta comunidad, tenemos muy cercano el tema de los catalanes, por ejemplo, el problema catalán, ¿no? Y desde una visión más comunitarista uno diría, bueno, si queremos apoyar y respaldar la cultura, esta cultura o esta idea de comunidad o esta nación, que es comunidad ya en sí es un problema, ¿no? Entonces debemos proteger y darle prioridad a la lengua catalana por sobre la española. Y entonces, claro, ahí viene el problema de, bueno, ¿y qué hacemos con los individuos? Que, bueno, en fin. Y finalmente se habla mucho hoy en día de interculturalidad, ¿no? Y la interculturalidad me parece que es una propuesta muy atractiva porque lo que se ha criticado mucho al comunitarismo y a cierto tipo de multiculturalismo es el haber visto a las culturas como si fueran
elementos aislados, ¿no es cierto?, que no se mezclan, que no salen, decir, como si fueran, dicen autores... ¿Compartimentos estancos? Exacto, piezas de museo, prácticamente, que hay que preservar, ¿no es cierto?, para que no sean contaminadas. Hay que echarle formol. Exacto, sí, y bueno, en primer lugar eso no es cierto, porque la mezcla, ¿no?, el mestizaje probablemente está más presente de lo que nosotros creemos, incluso en esos contextos multiculturales. Y entonces, al contrario de eso, la interculturalidad lo que pretende es que se respeten las creencias de los diferentes, o los espacios de las diferentes culturas que entran en comunicación. Entonces es una apuesta por la comunicación, por el diálogo, por ejemplo, ¿no?, desde el respeto a las comunidades, pero también estableciendo diálogos que nos permitan incluso cambiar, por ejemplo, ciertos comportamientos que empezamos a entender que de repente no son los mejores o los más correctos. Sí. Ahora, estos conceptos son más o menos incorporados en el Estado dependiendo del tipo de Estado que se adopte en un país determinado. Por ejemplo, no va a haber la misma recepción en un Estado liberal que en un Estado constitucional de derecho, por ejemplo. Sin duda, ¿no es cierto? ¿Cuál es entonces, a tu modo de ver las cosas, qué sería lo más propicio para un país como el nuestro, que tiene estas características multiétnicas, pluriculturales, desde la perspectiva de la conformación del Estado peruano, para poder generar en un sentido democrático precisamente, no la absorción ni la inclusión, sino más bien, como decía Giovanni Sartori, la producción de una democracia intercultural que permita precisamente esas relaciones de paridad, de equiparidad? ¿El Estado constitucional de derecho sería la mejor opción? Es una muy buena pregunta, porque para algunos el Estado, incluso el modelo de Estado constitucional es demasiado limitado. Yo creo que no. Mi apuesta no va por ahí. El Estado liberal tradicional, ¿no?, el Estado del siglo XVIII, XIX, ciertamente pensaba en una sociedad homogénea. Eso lo dice Zagrebelsky con mucha razón. Una sociedad homogénea donde, claro, la ley es producto de un grupo muy homogéneo. Básicamente son varones de clase media, que son quienes pueden votar y que tienen un interés muy común. Si pensamos en las sociedades, los estados constitucionales actuales, ¿no es cierto?, estamos hablando, al contrario, de sociedades heterogéneas, ¿no?, donde no solamente está el dato del pluralismo ético, por ejemplo, ¿no?, pensamos ya de formas muy diversas, incluso como individuos, tú y yo eventualmente tenemos visiones de la ética muy diversas o creencias muy diversas, sino que además está el dato del pluralismo cultural, que ya el Estado constitucional, como tú dices, lo empieza a entender y a considerar que hay que tratar de algún modo, al contrario del Estado liberal tradicional, que no lo comprendía o pretendía, como tú dices, asimilar al modelo, digamos, oficial de la mayoría. En ese sentido, el Estado constitucional da muchas más oportunidades, ¿no? Y yo creo que admite el pluralismo jurídico, pero también es verdad que establece límites. Límites que en algunos casos se basan en principios claramente liberales, como por ejemplo el respeto de la dignidad del individuo y de la autonomía de los individuos. Y en ese sentido hay pues una visión individualista que no necesariamente niega que puedan existir derechos colectivos, o hablábamos un poco antes, incluso podría aceptarse derechos de la naturaleza, como pueden hablar algunas constituciones como la ecuatoriana, me parece. Pero el límite final, por ejemplo, en los casos de conflictos, están dados en la dignidad del individuo. Y ese es un límite que tiene digamos, una raíz liberal y que sigue defendiendo el Estado constitucional, sin lugar a dudas. Esa es la posición que yo creo. Ya, pero ese concepto de dignidad también es un concepto que a veces, al caer en el relativismo en el que estamos viviendo en los últimos tiempos, parecería que no ayuda mucho a la configuración de un Estado, ¿no? Porque ¿qué cosa es la dignidad? Bueno, tu pregunta es muy buena y eso es algo que siempre conversamos con los alumnos, incluso en argumentación, con los jueces, por ejemplo, ¿no?
El Estado constitucional, claro, frente al Estado liberal, no solamente nos habla de reglas claras, ¿no es cierto?, de ley, las leyes están establecidas como reglas que establecen si usted hace esto, entonces va a pasar tal cosa, sino que nos habla de principios. Los derechos son claramente principios, están enunciados claramente como principios. La dignidad, claro, pero los principios, no obstante ser los elementos quizás más importantes del sistema del Estado constitucional, los derechos son principios, son sin embargo los más vagos y los más indeterminados. Y eso es lo que le da, por ejemplo, al juez una enorme capacidad, una enorme discrecionalidad, y por eso consideramos importante que los jueces desarrollen pues un razonamiento jurídico, una teoría de la argumentación, en fin, etc. Sí, pues habría que rastrear cuáles son los mínimos. Es verdad que la dignidad puede ser entendida, digamos, no podríamos establecer una regla que diga la dignidad es solo esto, pero hay cosas que sí consideramos, podríamos llamar núcleo duro de la dignidad. Por ejemplo, no ser esclavizado. Por ejemplo, no ser torturado, dejando muy claro qué cosa es tortura. No estamos hablando ya eventualmente de tratos inhumanos, degradantes, donde ya podemos entrar en un nivel de discusión, sino tortura. Y cosas por el estilo, ¿no? Y entonces uno diría, bueno, cuando hablamos de eso, estamos hablando de dignidad, claramente, y de un límite que resultaría infranqueable, ¿no? Ok. Bueno, vamos a hacer una primera pausa para continuar el programa. Gracias. No se vayan, ya regresamos en Referente Jurídico para seguir conversando con Betsabe Marciani sobre pluriculturalidad y Estado de Derecho. Permiso.